Píldoras de fe con la propia Yola. Mis queridos amigos, al hablar de la Inquisición, muchos hablan de millones de muertes. Y esto es en todas partes, en las reuniones sociales, en la Wicca, en la literatura neopagana, New Age, feminista radical, en los textos de brujería, etcétera, etcétera. No hay lugar que no hable de los millones de ejecutados en la Inquisición española. Y por eso, porque estoy cansada de que me restrieguen en la cara estos millones de ejecutados y yo no saber qué responder, investigué qué tantos ejecutados hubo en la Inquisición española. Por eso esta píldora se llama ¿Qué hay de los millones de ejecutados? Afortunadamente, yo les conté que la Inquisición registró minuciosamente todos sus juicios y pesquisas como nadie lo había hecho antes, y la mayoría de sus archivos se han conservado. Por lo tanto, a partir de mediados del siglo XX fue cuando los investigadores empezaron a analizar seriamente estos archivos. Y sus descubrimientos nos dibujan una Inquisición tan distinta de lo que habla el populacho que muchas veces cuando uno se lo comenta a la gente no lo cree, como quizás estés dudándolo tú. Porque obvio, si yo te digo a ti en este momento que según los estudios modernos sobre la Inquisición española, se estima que en todos los siglos de la historia de la Inquisición el número de ejecuciones fue bajo, ¿tú no me vas a creer? Pues sí. Te comento que Henry Kamen, un historiador súper reconocido que ha estudiado minuciosamente los expedientes de la Inquisición, siendo historiador reconocido, además de que no es católico, es un historiador objetivo. Cuando él compara las condenas de los tribunales de la Inquisición, la española y de otros países, él dice que entre los siglos XV y XVIII en Europa, por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una, es decir, un 1%. Después, en su famoso libro La Inquisición Española, una revisión histórica que te lo recomiendo, en la página 60, después de hacer un hermoso y detallado análisis, concluye que en ese periodo entre 1480 y 1530, que fue el periodo más intenso de la Inquisición, hablar de 1000 personas que fueran muertas en este periodo es una cifra muy exagerada. Entonces luego en la página 3 nos comenta que es claro que en la época de su mayor actividad, la Inquisición española no fue en absoluto un monstruo de muerte, ni en su intención, ni en su capacidad. Y después estudia la cifra de las sanciones en Valencia y en Galicia y sugiere que hubo una tasa de ejecución muy por debajo del 2% de los acusados. Por lo tanto, se ha calculado que en 19 de los tribunales, desde el periodo de 1540 a 1700, menos del 2% de los acusados fueron ejecutados. Y si esto es verdad, pareciera que durante los siglos XVI y XVII, cada año menos de 3 personas fueron ejecutadas por la Inquisición. Entonces, mis queridos amigos, esta cifra de millones de ejecutados es una gran falacia. Si la población en todo este periodo fue de 6 millones de habitantes, ¿cómo vamos a hablar de 5 millones o 9 millones de ejecutados? Es como decir que se ejecutó toda la población del periodo de la Inquisición. Henry Kamen concluye que los tribunales de la Inquisición española en su conjunto fueron bastante justos si se aceptan las razones bajo las que operaban.
la gran periodista Marina Jacinta, una periodista venezolana que escribe un informe de 800 páginas después de haber efectuado un estudio muy minucioso sobre los archivos de la famosa Santa Inquisición, tanto en Roma como la española, dice algo que me llama poderosamente la atención. Morían más presuntas brujas en los países protestantes en manos de los tribunales civiles de inclinación protestante que países católicos a manos de la Inquisición. En la Inquisición protestante juzgaron por el delito de brujería a 100.000 mujeres, de las cuales 50.000 fueron condenadas, y de estas 50.000, 25.000 fueron quemadas en la pira en Alemania de Lutero. En cambio, la Inquisición católica, no por esto lo estoy celebrando, sino veamos la diferencia de las cifras. Según las actas, quemó a 59 mujeres en España, 36 en Italia y 4 en Portugal. Cabe destacar también que no olvidemos que Enrique VIII mató en su reinado al fundar el anglicanismo 10 veces más herejes que en la Inquisición española en toda su historia. Y esto es curioso, ¿no? Porque siendo los ingleses los que más contribuyeron contra esa iglesia católica, con ese famoso mito de la Inquisición española y su reino del terror, resulta ser que ellos ejecutaron y mataron más personas que la misma Inquisición española, que en realidad, si nos ponemos a ver las cifras totales, llegamos al asombroso descubrimiento, y asombroso porque desde hace mucho tiempo se hablaba de la Inquisición española como algo terrible. Se llega al asombroso descubrimiento de que en proporción a su población, España fue en esos años el país donde menos personas fueron condenadas a muerte por herejía. Así que afortunadamente, mis queridos amigos, la historiografía moderna está ahora mismo en un proceso de replanteamiento. Este famoso video creado por la BBC, por el país que más empeño puso en el pasado por crear la leyenda negra contra España y su catolicismo, los invito a verlo, ya que comienza a revelarse la verdad de esa famosa Inquisición española, que al final no fue tan sangrienta como lo difundieron. El link aparece en el comentario del video. Y termino, mis queridos amigos, con una frase que refleja cómo me he sentido durante la investigación de este tema tan controversial. Solo sé que no sé nada, y al saber que no sé nada, algo sé, porque sé que no sé nada. Sócrates. Y no olvides suscribirte en mi canal y darle a la campana para que todas mis píldoras te lleguen. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.